Buenas tardes, queridos amigos del programa Europa por Cuba. Es un gusto volverlos a saludar en este nuevo encuentro de las mini clases sobre relaciones internacionales. Estaremos hablando sobre el debate existente en relación con el objeto de estudio de las relaciones internacionales. El debate ha sido a través de la historia ya de un siglo de esta disciplina una de las principales características que pueden definir a las relaciones internacionales en toda su trayectoria científica. Para empezar, la cuestión central del debate es la delimitación y fijación del objeto y el método de estudio de esta disciplina, porque si uno de los rasgos para delimitar las características propias de esta disciplina es la diferencia con el objeto de otras ciencias sociales, de eso hemos estado hablando en encuentros anteriores, también es cierto que su propia evolución dificulta cada vez más una perfecta distinción de objeto y método, sin que ello tenga por qué ser necesariamente negativo, pues es parte del debate académico en cualquier disciplina científica. El trabajo de Alfred Zimmer, con un claro componente idealista, porque pensaba en la eliminación de las guerras, algo que ha perseguido a la historia de las relaciones internacionales desde su inicio, supuso una ruptura respecto a las anteriores aproximaciones a la sociedad o sistema internacional, ya que abandona la concepción interestatal propia del derecho internacional y de la historia diplomática. Así, para Zimmerman, la vida internacional ha variado sustancialmente, detectándose un nivel cada vez mayor de interdependencia entre los estados y de complejidad en las relaciones internacionales, a tal punto que este autor británico observó en ellas un aparato altamente desarrollado, comparable al sistema nervioso del cuerpo humano, de ahí su complejidad para el estudio. La referencia a Zimmer ha servido para presentar de modo implícito los tres factores que han participado en el nacimiento y que después guiarán o han guiado el desarrollo de la disciplina. Se trata, en primer lugar, del cambio de la realidad internacional. Las relaciones internacionales son de naturaleza muy cambiante y lo normal es el cambio permanente en las relaciones internacionales. De ahí la importancia de su estudio de una manera flexible y dialéctica. El avance, en segundo lugar, de las ciencias sociales es constante. Estos avances son impactados incluso por el desarrollo de otras disciplinas científicas, y además sin práctica no hay un desarrollo teórico, o en la ciencia muchas veces las ciencias sociales tienen cierto retraso con respecto al cambio de la realidad internacional. De ahí la importancia de los estudios estratégicos, de la prospectiva y la construcción de escenarios sobre el ámbito de las relaciones internacionales o de la política internacional. En tercer lugar, el modelo que da marco y guía al estudio, o sea, me refiero a las teorías o paradigmas para el análisis científico de las relaciones internacionales. El cambio de la realidad internacional en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI adquiere múltiples formas y consecuencias. Si el interés tradicional se basaba en la sucesión de las situaciones de guerra y de paz entre los estados, la nueva visión se basará en los efectos económicos, tecnológicos, sociales, culturales que produce el desarrollo científico y tecnológico sobre la sociedad internacional. Se trata de afirmar que el marco histórico es un factor determinante para conocer las razones que influyen directamente en el objeto y en la elaboración teórica de esta disciplina. De ahí la importancia que le damos
a diferencia, digamos, de las visiones a veces norteamericanas, desde una visión del sur, desde el tercer mundo o progresista, al estudio de la evolución de la historia y su impacto en el momento actual. La aparición también de fenómenos nuevos comportará la creación de novedosos instrumentos y métodos para el análisis. Lo estamos viendo hoy cuando analizamos el ámbito digital, las redes sociales, las cuestiones vinculadas a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Por otro lado, la evolución de las ciencias sociales supone la aplicación de métodos también de las ciencias duras, de la matemática, a la realidad internacional. En los años 50 y primero de los 60 del siglo XX surgen dos posiciones: los partidarios de adoptar métodos desarrollados por las ciencias sociales y los partidarios de mantener el esquema de análisis tradicional más ligado a la filosofía y a la historia. Este enfrentamiento entre los que se consideraban o se consideran behavioristas, conductistas, y los partidarios de la historia, de la filosofía y de la aplicación de instrumentos literarios sigue siendo uno de los grandes objetos de debate en los análisis de las relaciones internacionales. El modelo que da marco y guía el estudio, señalado por algunos autores como el debate sobre los paradigmas o las diferentes escuelas teóricas de las relaciones internacionales, será otro de los factores condicionantes del objeto, del método y del proceso de investigación. No es posible desarrollar la teoría sin la investigación o desarrollar la docencia y mantenerse actualizado si no investigamos y además si no debatimos y ponemos en manos del público, si no publicamos esas investigaciones. El modelo que fija un marco y guía el estudio supone aquella visión o concepción global del objeto estudiado que inspira el análisis, la investigación o la teoría, sobre lo cual pienso que podríamos hablar en un próximo encuentro. En ese próximo encuentro nos adentraremos en las tradiciones de pensamientos, paradigmas y enfoques teóricos. Muy buenas noches y gracias por la atención. Hasta un próximo encuentro.